Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 33 de la maestría en finanzas, en la maestría de estrategia empresarial en el módulo de finanzas. Antes de dar inicio a la sesión, le quiero hacer mención que tiene que reforzar su conocimiento en base al cuaderno de notas, así como en un momento dado la preparación de cada una de las actividades de aprendizaje que se le esté dando en cada una de las sesiones. No se le olvide que estamos muy pronto a finalizar nuestro módulo. Nos quedan algunas sesiones más y por ende es de vital importancia que usted tenga presente su tiempo para poder estar desarrollando y aprendiendo cada una de las sesiones que estén involucradas en el mismo. Para recordar un tanto la sesión anterior, usted lo habrá percatado que estuvimos viendo lo que era lo de las finanzas bursátiles. Las finanzas bursátiles son una parte importante dentro de las mismas finanzas. Aunado, obviamente, hacia los mercados financieros que estuvimos observando, cómo se da su comportamiento, aunado también a los mercados que se va dividiendo. En él pudimos percatarnos el mercado de dinero, instrumentos que se manejan de deuda con bajo riesgo y obviamente un rendimiento también no muy atractivo, aunado a que existe una alta liquidez dentro del mismo. Estuvimos viendo también el mercado de capitales, el mercado accionario, y eso de cierta forma nos permitió ir desenvolviéndonos en cada uno de los títulos que van circulando en cada uno de los mismos. También no perdamos de vista el mercado de derivados, que eso nos permitió conocer un nuevo mercado que permite a las empresas poder hacer estrategias y negociaciones al respecto, aunado también al mercado de los metales. De cierta forma esta estructura le permite a usted tener una visión clara, precisa, de cómo se hace el comportamiento dentro del mismo mercado financiero perteneciente a la Bolsa Mexicana de Valores, y también de cierta forma esta estructura le permite dar un desenvolvimiento hacia las necesidades de los actores que participan. Recordad usted que hay dos actores, que son las personas superavitarias y las personas deficitarias. Cada una de ellas tiene necesidades que satisfacer, y qué mejor que ir al mercado a que consiga esa satisfacción propia de la misma empresa. Aunado obviamente a esto que estuvimos viendo de la estructura, también nos percatamos de los instrumentos que se manejan dentro del mismo mercado, y también conocimos lo que era el procedimiento de evaluación de un certificado de la tesorería. Este instrumento es un instrumento líder, excelencia por parte del gobierno federal, porque le va a permitir estar colocando deuda dentro del mercado con dos objetivos: uno, llegarse de recursos para infraestructura, utilizarlos para la infraestructura, para el desarrollo del país, y por el otro lado le va a permitir también retirar circulante del mismo, de la misma nación, porque el retiro a momento dado, esto implica que no exista el incremento dentro de los bienes y servicios de una nación. Esto va a permitir a un momento dado la libre competencia, la libre armonía dentro de los mismos mercados que van a estar interactuando entre las personas que lo estén compitiendo. Esto nos permitió, un momento dado, dentro de la evaluación del instrumento, nos permitió conocer pues obviamente todo el procedimiento paso por paso acerca de cómo se iba dando la determinación desde un instrumento a descuento, la colocación que se estaba haciendo de manera pública, los fines a los cuales daba el dato informativo, y también los intermediarios que estaban interactuando al respecto, aunado obviamente a las características de cada una de las colocaciones que se hicieron respectivamente. Y nosotros daremos inicio a nuestra sesión 33 de el tema de finanzas bursátiles. Vamos a observar los objetivos al respecto. Dice: al término de esta sesión, el alumno, en primera instancia, habrá aprendido el rol que maneja los títulos privados dentro de los mercados financieros. Sí, los títulos privados nos estamos refiriendo al mercado de capitales. Recordar usted, dentro de la misma estructura teníamos el mercado de deuda, el mercado de capitales. El mercado de capitales va a estar recurriéndose obviamente títulos privados y títulos que en un momento dado tienen un cierto riesgo al respecto por medio de su colocación y de los partícipes que estén involucrados en la misma. Esto le va a permitir un momento dado a las empresas poderse llegar de los recursos
respectivos en cada una de estas etapas correspondientes. Esos recursos que van a ir destinados, recuerde usted, a las decisiones de expansión que comúnmente tienen las organizaciones con el objetivo de crear los proyectos de inversión y llevar a cabo su evaluación respectiva. Puede darse usted cuenta cómo de cierta forma todos los temas que hemos estado observando llevan una secuencia, un rol de ser, porque todo esto permite en cierto sentido que vayan interactuando y vaya apoyándose usted en cada uno de estos temas, ejercicios que se han ido dando en el desenvolvimiento del mismo módulo. Esto con el objetivo de que usted tenga presente que las actividades que se vayan realizando, usted las pueda ir hilvanando dentro de su propia empresa como un tomador de decisiones, que esa es la parte vital y importante dentro de su propio trabajo, la toma de decisiones. Asimismo, la importancia que tienen los títulos bancarios en el mercado. ¿Por qué? Porque los títulos bancarios obviamente van a ser los instrumentos que se van a colocar dentro del mismo mercado, con el objetivo de que todos los inversionistas que hayan ido a colocar sus inversiones, pues tengan un rendimiento y el banco también perciba algo al respecto. Recuerde que estas instituciones financieras son intermediarios financieros que captan y colocan recursos respectivamente. Y el tercer objetivo es las colocaciones de acciones que realizan las empresas privadas en el mercado financiero, ¿sí? Las empresas privadas hacen obviamente colocaciones por parte de instrumentos que poseen de cierta forma, con el objetivo también de allegarse los recursos y entrar dentro del esquema de decisiones de expansión. Veremos más adelante qué tipo de instrumentos son los que colocan para efectos de poderse allegar de los recursos. Y bien, vamos a ver en primera instancia qué son los títulos bancarios. Los títulos bancarios son instrumentos emitidos por los bancos, avalados por los mismos o bien por otras instituciones financieras. ¿Por qué nos dice que avalados por los mismos? ¿Por qué nos hace mención al respecto? Porque eso implica un tanto el riesgo que deben de tener estos instrumentos. Obviamente la cobertura que tengan estos instrumentos bancarios van a ser propias de la misma institución, ¿sí? Es decir, en un momento dado, el riesgo lo está asumiendo el mismo banco que está haciendo en un momento dado la emisión de estos instrumentos. ¿Qué instrumentos son los que en un momento dado se negocian dentro del mismo? Pues bueno, encontramos ahí el pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, mejor conocido como el PRLV, las aceptaciones bancarias como las ABIs, certificados de depósitos como los CEDES, certificados de participación ordinaria, los CPOs, o inmobiliarios CPIs, y los pagarés financieros. Obviamente estos certificados en un momento dado van a permitir la allegación de los recursos. Recuerde lo siguiente, vamos a verlo en nuestro pintarrón. Recuerde que aquí está el mercado y dentro del mercado están las fuerzas, obviamente, de las personas superavitarias, y por el otro lado se encuentran las personas deficitarias, ¿sí? Obviamente, por un lado colocan los recursos pertinentes dentro del mismo mercado porque son inversiones que se están realizando, y por el otro lado es financiamiento el que están colocando, ¿sí? Obviamente el mercado es un mismo intermediario financiero, ¿sí? Por un lado capta y por el otro lado coloca. Obviamente cuando hablamos de este tipo de colocaciones y cuando hablamos obviamente de los bancos, lo que está sucediendo aquí es que aparece otro intermediario al respecto. Es decir, tenemos las personas, ¿sí?, superavitarias, ¿verdad? Ellas van a colocar en una institución bancaria, ellas a su vez van hacia el mercado y obviamente van a estar por último las personas deficitarias.
Entonces usted puede observar cómo se va dando el comportamiento paulatino en cada una de las etapas correspondientes, porque de cierta forma el banco tiene que emitir instrumentos, que son lo que estábamos viendo en este momento, instrumentos bancarios que se negocien dentro del mercado. ¿Qué instrumentos son? Los que acabamos de comentar, que son PRLVs, las ABIs, ¿sí? CEDES, etcétera, ¿sí? Cada uno de estos instrumentos obviamente van al mercado. Obviamente el mercado va a dar un costo, ¿sí? Por haber hecho la inversión, los bancos van a tener que dar un costo al inversionista, ¿sí? Este costo del mercado, ¿por qué lo va a dar? Porque va a haber un costo que va a existir por parte de las personas deficitarias. En ese sentido, la interacción que hay, usted se puede dar cuenta que existe ya un tanto más actores dentro de la intermediación. Esta intermediación que va teniendo paulatinamente dentro del mercado. El objetivo es poder colocar recursos. Acuérdense que el objetivo del mercado es empezar a dar vuelta al dinero, no dejarlo un tanto un tanto sin movimiento, sino tener un movimiento considerable que le permita dar, obviamente, crecimiento al mismo dinero, generar el interés. Aquí la parte de ganancia son los intereses, tanto que va captando de la parte del financiamiento como lo va haciendo por el lado de los inversionistas. Y a continuación vamos a definir cada uno de ellos. Cuando hablamos del pagaré con rentabilidad liquidable al vencimiento, PRLV, nos referimos a que son aquellos pagarés emitidos por instituciones de crédito a corto plazo y susceptibles de colocarse entre el público inversionista de casas de bolsa, ¿sí? Obviamente, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en un momento dado? Cuando mencionamos cada uno de estos instrumentos, es porque, de cierta forma, las personas superavitarias pues van a tener un rendimiento al respecto, ¿sí? Un rendimiento al respecto dentro del portafolio que se esté realizando, ¿sí? Obviamente el inversionista va a ser, vamos a hablar desde una línea de tiempo, va a ser la inversión a determinados años, ¿sí? Una inversión a determinados años con un determinado monto al día de hoy a invertir, para que en un futuro, obviamente, tenga el monto más intereses. Como momento dado, pues va a determinar esto, pues tú ya lo recordarás, lo vimos en nuestro módulo 2, cuando hablábamos de Matefin, ¿no? Cuando hablamos que el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés dividido a los periodos de capitalización por NP, ¿sí? Si en un momento dado, retomando un poco el tema del tema 2, si usted va a hacer una inversión, obviamente, que le parece bien de 1,000,000 de pesos, pues obviamente lo que tenemos que hacer es sustituir, porque sabemos que el capital, la inversión, va a ser 1,000,000 de pesos, y lo que nosotros queremos conocer es cuánto vamos a ganar en un determinado tiempo, que le parece 4 años, que va a ser el 1,000,000 de pesos más los intereses respectivos, ¿sí? Obviamente lo que vamos a hacer es que tenemos que tener una tasa, lo comentamos hace un rato, el tema del costo. El costo que va a estar moviéndose paulatinamente dentro de las instituciones que estén fijando la tasa. Sí, puede ser un costo que le parece de un costo del 18%, que va a ser capitalizable semestralmente, ¿sí? Estas obviamente vienen siendo lo que en algún momento le comenté, las condiciones del juego por medio del contrato, ¿no? Las condiciones que se vayan dando del juego paulatinamente, para saber cómo vamos a recuperar nuestro capital y cómo vamos a obtener los intereses. Entonces aquí, si a usted bien le parece, para recordar un poquito la fórmula, va a ser el monto, va a ser igual al capital. En este caso, el capital es 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Que multiplica a 1, la tasa, sabemos que es del 18%. Del 18%, obviamente P viene siendo los periodos de capitalización al año. Si sabemos que es semestral, pues ¿cuántos semestres hay en un año? Son 2.
elevado otra vez a n. N es el número de años. Sabemos que son 4 años el periodo que estamos realizando la inversión, por P, que son 2, que ya lo conocemos más que suficiente. Obviamente usted tiene que realizar la operación respectiva. Sabe usted que es el millón de pesos, 1 más 0.09, ¿sí?, a la 8. Monto es igual al millón de pesos por 1.09 a la 8, ¿sí? El producto que le salga de esta operación lo va a tener que multiplicar por el monto, ¿sí? En ese momento usted conocerá lo que le está generando el monto al final del año 4, y obviamente para conocer los intereses recuerde que es el monto menos el capital, ¿sí? En ese sentido usted puede conocer cuánto va a recibir usted al final de la inversión realizada en un determinado tiempo bajo una tasa de inversión respectivamente, para que esto le permita conocer, en base a estas condiciones bancarias, la mejor oportunidad de tener o ganar rendimientos al respecto. Así es, como en todo dado, bueno, usted puede ir a cualquier institución y obviamente va a ver la dicha inversión respectivamente. Así como vemos los pagares con rentabilidad liquidable al vencimiento. ¿Por qué nos está diciendo al vencimiento? Porque obviamente dentro de una línea de tiempo, ¿sí?, dice pagares con rentabilidad liquidable al vencimiento, ¿sí? Lo que nosotros vamos a percibir, que lo que acabamos de hacer es que lo vamos a conocer en el año 4, que es el vencimiento. Vamos a conocer perfectamente de cuánto vienen siendo el monto más intereses, es decir, no se están pagando los intereses por anticipado, sino prácticamente es al vencimiento respectivamente. Es un pagaré más manejable dentro de las instituciones bancarias y que permite un momento dado seguirle dando movimiento al respectivo dinero. Por otro lado viene otro título, que son las aceptaciones bancarias, mejor conocidas como las ABIs. Estas son letras a cambio emitidas por un banco en respaldo al préstamo que hace a una empresa. El banco, para fondearse, coloca la aceptación en el mercado de deuda, gracias a lo cual no se respalda en los depósitos del público. ¿Qué es lo que nos está mencionando en esta nueva modalidad? Dice lo siguiente. Voy a darme a la tarea de leerlo otra vez. Dice, son letras de cambio emitidas por un banco con respecto al préstamo que se hace a una empresa, ¿sí? El banco, para fondearse, coloca la aceptación dentro del mercado de deuda. Es decir, existe el banco directo al mercado. ¿A qué tipo de mercado va? Específicamente al mercado de deuda, ¿sí? Mercado muy conservador, usted lo recordará, donde en un momento dado no existen un riesgo tan alto, al igual que los rendimientos. Obviamente, en base a esa perspectiva, a esa situación, mercado de deuda, gracias a lo cual no se respalda en los depósitos del público, ¿sí? Este tipo de movimiento no se está respaldando, obviamente, por la captación de ingresos por parte del público, sino que en un momento dado el movimiento del dinero se está dando específicamente dentro del mercado, ¿sí? El mercado de deuda, principalmente, específicamente con el banco, la institución bancaria, y por ende obviamente está poniendo en consideración el riesgo dentro del mismo mercado. Pero pues recordar usted que el riesgo que haya dentro del mercado es de cierta forma pues muy conservador. No hace falta que exista la agresividad al respecto. En base a esas circunstancias, obviamente, estas aceptaciones bancarias, como bien lo dice, son tan solo letras de cambio que paulatinamente se van a estar liquidando en el transcurso del tiempo de una manera considerable. También vamos a ver los certificados de depósitos, mejor conocidos como CEDES. Estos son títulos de crédito en el que el depositante entrega determinados bienes al depositario para que éste devuelva los mismos bienes después de transcurrir el plazo pactado por ambas partes.
¿Cuál es el comportamiento que se está dando aquí en los certificados de depósito? Lo siguiente, mire, para que un momento dado nos quede claro al respecto el comportamiento que se está dando en cada uno de estos títulos. Dice lo siguiente, dice que son títulos de crédito, donde el depositante, vamos a ver entonces en un momento dado aquí, está la empresa, ¿sí? Aquí está el banco, ¿sí? Y dice que entrega determinados bienes. Obviamente a esto se le conoce en la mayoría de las ocasiones como garantías. La empresa tiene que entregar garantías. ¿A quién? Al banco. ¿Por qué? Porque el banco le va a prestar el dinero. Le va a prestar el dinero, pero a cambio tiene que otorgar algunas garantías al respecto. Principalmente si son bienes inmuebles, específicamente. Y que sean, obviamente, estén por arriba, ¿sí? Que el valor de las garantías, obviamente, estén por arriba del préstamo otorgado, ¿sí? Va a ser el préstamo otorgado, obviamente las garantías deben de estar por arriba para efectos de que por si momento no existe, si no existe la falta de cumplimiento por parte de la empresa, pues obviamente las garantías se pueden echar mano de ellas para efectos de cubrir la deuda respectiva. Es por ello que dice que son títulos de crédito en el que el depositante entrega determinados bienes al depositario. Por un lado tenemos la empresa, por el otro lado tenemos la institución bancaria, y para que éste devuelva los mismos bienes. ¿Qué va a suceder en el momento que esta empresa no cumpla? ¿Qué va a suceder en el momento que no cumpla con su obligación? ¿Sí? ¿Con quién no va a cumplir con la obligación? Con el banco, ¿sí? En el momento que no cumpla con su obligación, obviamente estos bienes que dejó a cambio, ¿sí? Esos bienes van a entrar a subasta, ¿sí? Porque imagínense, si no imagínense, el banco estaría adueñado de gran parte de la nación si no hace que se deshaga del bien, porque el objetivo del banco obviamente es ser un intermediario en el ramo del dinero, ¿sí? Intermediario financiero. No es estar captando bienes inmuebles o lo que le hayan dejado de garantía respectivamente, sino el objetivo va a ser en un momento dado dejar entrever que esos bienes, pues al fin y al cabo los tiene que subastar, ¿sí? Subastar el banco para que cuando lleguen clientes a la misma subasta sean los nuevos dueños de las garantías, ¿no? Que colocaron. Y al comprarlas, obviamente estos muebles, los clientes le pagan al banco y ya se hizo del dinero respectivo. Ya retornó a su bolsillo de nueva cuenta esos recursos que le pertenecieron en un momento dado por efectos de colocar un crédito respectivamente. Obviamente el objetivo del banco pues va a ser subastar, encontrar un precio de mercado al respecto que le permita otra vez allegarse, ¿sí? allegarse de los recursos que en un momento dado fueron destinados a una empresa que solicitó dinero. Dese cuenta que al fin y al cabo la institución no va a perder de vista la parte de ir captando esos recursos si en algún momento existen algún inconveniente al respecto. Después vienen los certificados de participación ordinario, ¿sí? CPOs. Dice, el derecho de una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores, y tiene como garantía los bienes muebles, ¿sí? Va a ser un momento dado la exigencia o el derecho que tenga una parte alícuota, obviamente, cuando estamos hablando de dos personajes que estén dentro del mismo concepto. En este sentido, no estamos hablando de una sola parte del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes. ¿Dónde está la parte alícuota? Aquí está, ¿sí? El banco va a ser una parte alícuota.
porque al fin y al cabo el banco va a ser exigible el dinero que prestó, perdón, en un momento dado por medio de las subastas y hacia los clientes. En ese sentido va a estar interactuando para efectos de poder captar los recursos pertinentes. Dese cuenta que de una u otra forma el banco sigue allegándose de los recursos. El objetivo es que tiene que diseñar estrategias para poder captar los mismos y no quedar desprotegido. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado, le repito, que el banco tuviera muchos bienes, ¿qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Por aquí van a estar obviamente el financiamiento, aquí está la inversión y aquí está el banco. ¿Sí? ¿Qué pasa si en un momento dado obviamente le presta dinero, ellos ya invirtieron y él no paga? ¿Sí? Si en un momento dado no paga, sucede este caso de no pagar, el inversionista ya prestó y está esperando a un determinado tiempo recibir el dinero más los intereses. A él le va a servir muy de poco saber si el banco ya captó el dinero colocado o no. Es por ello que tienen una cartera impresionante de inversionistas, obviamente, que van a ir colocando el dinero. Aquí está la parte del riesgo de la institución, ¿sí? El riesgo de no poder pagar los recursos al inversionista. Ese viene cabalmente dentro de la operación en sí que haga la misma institución y por ende, pues obviamente tiene que tomar en consideración al respecto los movimientos pertinentes que se vayan dando, porque de no ser así, obviamente esto va a ocasionar problemas en el aspecto de poder hacerle frente a la situación. Entonces imagínense si el banco no facilita al ahorrador el monto y los intereses ganados, entonces ¿de dónde va a tomar los recursos, no? Digo, sabemos por ahí, ya lo vimos dentro de la estructura del sistema financiero mexicano, que hay una institución que va a permitir darle protección al ahorrador, pero eso obviamente implica que tenga que tomar recursos que no le competen y que de cierta forma comúnmente caen dentro de la deuda pública de una nación. Entonces, bajo esas circunstancias, tiene que estar muy bien marbeteado el dinero que se está otorgando, los intereses futuros que se van a captar, para que en un momento dado se pueda hacer los traspasos respectivamente. Otro de los instrumentos que se manejan, y es muy común los dos que vamos a ver a continuación, son los famosos pagarés, ¿sí? Los pagarés que en un momento dado toman en consideración las instituciones bancarias con el objetivo obviamente de dar desde un punto de vista la parte de inversión. Cuando la inversionista va, dice voy a invertir en un pagaré para efectos de generar los recursos respectivos, y por el otro lado pues también existe la parte de financiamiento. Nos dice lo siguiente: pagarés es un título de crédito por medio del cual el suscriptor se compromete incondicionalmente a pagar una suma determinada de dinero al beneficiario en lugar y época previamente determinada. Es decir, aquí encontramos los integrantes que nosotros veíamos de nuestra fórmula. En el pagaré va a haber obviamente, tanto en este que estamos viendo como el que vamos a ver más adelante, que es el pagaré financiero, vamos a ver siguientes elementos como es el dinero, ¿sí? El dinero si vamos a verlo desde el punto de vista de inversión, va a ser el dinero a invertir, el plazo, ¿sí? La capitalización, los años a invertir, ¿sí? Esto viene siendo de cierta forma los pasos a seguir, y también a considerar la tasa, ¿sí? Algo que se nos estaba aquí un poquito pasando, y es de vital importancia conocer la tasa. ¿Por qué? Porque en base a estos ingredientes, estos elementos, se va diseñando el pagaré respectivo, ¿sí? Por eso dice que es un título de crédito por medio del cual
el suscriptor se compromete incondicionalmente, es decir, alguien que está suscribiendo el pagaré respectivo, se tiene que comprometer de manera exigible, responsable, a pagar una suma determinada de dinero al beneficiario en lugar y época previamente determinada, ¿sí? Es decir, lugar, ¿sí? Se tiene que obligar, ya sea por la parte de inversión o la parte de financiamiento, a pagar con un plazo, con una capitalización, con los años a pagar y la tasa correspondiente, ¿sí? También de cierta forma se convierte así o se comporta así un pagaré financiero, en donde se consideran los pagarés financieros a los pagarés suscritos por arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero denominadas en moneda nacional y destinadas a circular en el mercado de valores. Mire, aquí acaban de se acaba de tocar dos temas importantes, lo que son las arrendadoras, ¿sí?, financieras, y lo que es el factoraje, ¿sí?, financiero. Cabe la mención poderlos comentar. Mire, cuando hablamos de arrendadora, estamos hablando de arrendamiento financiero. No es más, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de poderlo considerar en el momento que si lo llevamos a cabo de una forma de arrendamiento de bien inmueble. En el bien inmueble, obviamente, usted solicita o está buscando en un momento dado un departamento y pues lo quiere arrendar, ¿sí? Quiere pagar una renta al respecto. Llega con la persona, con la dueña del departamento, llegan a una negociación de cuánto es lo que usted tiene que pagar cada uno de los meses, ¿sí? Cierta cantidad usted lo va pagando paulatinamente. Se van a convirtiendo las rentas. Y usted sabrá en qué momento dado, comúnmente hacen el contrato lo hacen por un año forzoso. Y posteriormente vienen las renovaciones. Usted lo va realizando con su arrendador de cierta forma, que se va dando paulatinamente cada uno de estos comportamientos. Cuando hablamos de arrendamiento financiero, es lo mismo que le acabo de comentar, nomás que tan solo hay una ligera diferencia, que cuando estamos hablando de financiero, estamos hablando que hay un costo, ¿sí? Un costo. Es decir, la empresa va a arrendar o va a rentar maquinaria, va a estar pagando obviamente las mensualidades, pero intrínsecamente, ¿sí?, dentro de la misma renta va inmiscuido un costo financiero. Intereses, ¿por qué? Porque obviamente aquí está la empresa y aquí está la otra empresa que arrenda, ¿sí? ¿Sí? Aquí en un momento dado, una de ellas va arrendando el bien, por un lado está el bien y por el otro lado está el dinero. Pero obviamente que la empresa dueña de la máquina, pues en un determinado tiempo tiene que actualizarla. Es por ello que tiene que tener un costo, porque ahí va a estar su beneficio al respecto. Sucede el tema del inmueble. Al fin y al cabo, antes de entrar al inmueble, pues obviamente hay que dar consigo unas rentas por adelantado que se le conocen como depósito para efectos de remodelación y cosas que sucedan dentro del mismo departamento en el transcurso del tiempo de habitarlo. Aquí sucede de la misma forma, tiene que existir un costo al respecto para efectos de que la persona que está dando su maquinaria a la otra empresa para que haga uso y goce, pues obviamente tiene que tener una ganancia al respecto, porque al fin y al cabo esa máquina, usted recuerde que se va depreciando en el tiempo y va a llegar a un punto de obsolescencia. Entonces, en ese sentido, tiene que tener identificada esas partes al respecto para que le permita captar los recursos pertinentes, ¿sí? Y obviamente el otro punto a considerar es el tema del factoraje financiero. Factoraje financiero obviamente va a ser la cartera de clientes que tenga una empresa, ¿sí? La cartera de clientes, al no cobrarla, ¿sí?, al no cobrar la cartera misma, al no existir el cobro, ¿sí?, por parte de la empresa, va
Va a existir estas empresas que son factoraje para efectos de que puedan cobrar la cartera. ¿A cambio de qué? De un descuento al respecto, ¿sí? Una tasa porcentual. Es decir, no van a recibir el 100% de la cartera, sino van a recibir menos de ese 100%. Ese va a ser el tema del factoraje. Los títulos privados. ¿Quiénes van a ser los títulos privados? Dice, son instrumentos emitidos por empresas de diferentes sectores económicos, ya sea industriales, comerciales, de servicios, etcétera, y de algunas entidades públicas, llámese gobiernos, estatales y municipales, que generalmente no cuentan con la garantía del gobierno federal, ¿sí? Eso lo comentábamos un poquito recordando lo que cuando veíamos la estructura. Hablábamos de que las empresas colocan deuda, los gobiernos estatales, municipales también, con el objetivo de crear, por el lado de los gobiernos estatales y municipales, pues obviamente crear infraestructura dentro del mismo estado, aunado a que auxilian de cierta forma al presupuesto que les fue designado en cada una de estas etapas, y obviamente al crear la infraestructura pues va a crear un beneficio al respecto, ¿no? de la misma empresa. En base a esta circunstancia, obviamente es allegarse a los recursos pertinentes y que de cierta forma no tienen algo en particular. No existe el respaldo por parte del gobierno, sino que existe el respaldo propio, ya sea el respaldo de la empresa. Si en un momento no existe el pago de las obligaciones, se verá en un momento la necesidad de la empresa de pagarlo ya sea en especie al respecto, si no existe la parte monetaria. Ahora, ¿cuáles son este tipo de títulos? En primera instancia es el papel comercial, ordinario o indizado. Posteriormente pagarés a mediano plazo. Segundo, tercer punto, las obligaciones. Y cuarto punto, los certificados bursátiles. Y a continuación estaremos definiendo cada uno de ellos. Cuando hablamos de papel comercial, pues son títulos de crédito documentados en pagarés suscritos por sociedades anónimas mexicanas, inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, denominados en moneda nacional, pudiendo ser indizados al tipo de cambio libre del dólar y destinados a circular en el mercado de valores, que son más que simple y sencillamente colocaciones que hacen las empresas mexicanas, ¿sí? Sociedades anónimas, dentro del mismo mercado bursátil con el objetivo de poderse allegar de los recursos pertinentes para hacerle frente a sus obligaciones de decisión de expansión, como lo habíamos comentado en un inicio y paulatinamente en las sesiones anteriores. Obviamente este papel comercial obviamente va a estar en circulación continuamente dentro del mismo mercado con el objetivo de que el público inversionista pues lo vaya en un momento dado haciendo inversión al respecto en cada una de las operaciones. Posteriormente están las obligaciones, que son títulos de crédito que emiten las sociedades anónimas y que representan una parte alícuota de un crédito colectivo a cargo de la emisora. Las obligaciones por su garantía pueden ser de diferentes tipos. Ahí voy a hacer un paréntesis, cuando hablamos de obligaciones no es más que hecho, ¿no? Más que dicho es la parte de estar colocando instrumentos. Es otra forma u otro instrumento de poder colocar papel o deuda dentro del mismo mercado y que las empresas comúnmente se tienen que llegar de los mismos recursos, y obviamente van a estar emitidas por sociedades anónimas, ¿sí? Más que nada las empresas que sean públicas y que estén dentro del mismo mercado. Obviamente las obligaciones por su garantía pueden ser de diferentes tipos. En primera instancia pueden ser quirografarias, ¿sí? Que no tienen garantía específica, con la sola firma del emisor es suficiente, es decir, no tiene gran perspectiva, como hace rato lo comentamos cuando hablábamos del tema de las garantías, ¿verdad? Cuando hablamos en un sentido de decir que hay que dejar algunos bienes al respecto. En este sentido, no pasa esta parte de tener que dejar algo que sea parte de la empresa, sino que con el simple hecho de la firma del emisor es más que suficiente. También la otra parte que hablábamos, la parte de las hipotecarias. En este sentido se da garantía los bienes inmuebles, lo que hace rato comentamos, ¿sí? El tema de las garantías que mencionábamos cuando dejamos bienes inmuebles,
y que comúnmente representan un valor por arriba a lo que se está prestando por parte de la institución intermediaria. Prendarias se da como garantía sobre bienes muebles, ¿sí? Sobre otras circunstancias, lo no común, o lo contrario de los bienes inmuebles, se va dando este tema de garantía sobre bienes muebles. Las fiduciarias se constituyen mediante un fideicomiso de garantía, ¿sí? Una nueva figura jurídica que permite tener la garantía al respecto, y obviamente un fideicomiso va a estar cubierto obviamente por la operación y la constitución que se haya hecho respectivamente y bajo los fines y objetivos a los cuales esté de lleno dedicado. Convertibles, en vez de amortizar al inversionista, se le convierten en acciones, ¿sí? Cuando llega a tomar la dirección de una empresa por falta de pago. Y por ende, las obligaciones pueden ser definidas como sigue. Son títulos de crédito nominativos que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito de largo plazo a cargo de una sociedad anónima, ¿sí? Obviamente su función es obtener financiamiento a largo plazo para proyectos de inversión. Fíjense aquí cómo lo podemos estar ligando con el tema o la unidad anterior. El tema de las obligaciones tiene algo en particular que son de largo plazo, que permite un momento dado el desarrollo respectivo del proyecto de inversión, desde que un momento dado está dando el negocio, la planeación, la proyección, el negocio en marcha, e ir consolidando cada una de estas etapas respectivamente. Las obligaciones van a permitir hacer eso a favor de la misma empresa, porque comúnmente lo vamos a estar viendo como los bonos corporativos, los bonos que están colocando dentro del mismo mercado, y que a la empresa le va a convenir hacerle frente paulatinamente en cada una de sus decisiones. Los certificados bursátiles, estos certificados bursátiles, este título puede ser emitido en serie o en masa, destinados a circular en el mercado de valores. Es líder entre los instrumentos de deuda de mediano y largo plazo y puede ser denominados en pesos o en UDIs, unidades de inversión, ¿sí? Esta forma de tomar en cuenta los certificados de bursátil junto con las obligaciones es muy común en las empresas, pero también es muy común su reestructura de la deuda. Es decir, ¿qué es lo que permite en un momento dado estas obligaciones? Vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a verlo desde una línea de tiempo que permita en la línea de tiempo observar, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Se emite una empresa un bono, una obligación a 20 años, ¿sí? Estamos hablando a largo plazo, porque en 20 años se va a hacer obviamente una proyección, se van a hacer proyecciones, se va a hacer el proyecto de inversión, se va a hacer la recuperación de la inversión inicial, la consolidación y el crecimiento, y así sucesivamente, como vamos a verlo desde una manera cíclica. Entonces, bajo ese sentido, obviamente, pues, en el transcurso del tiempo van pagando intereses cupones, ¿sí? Los intereses que van dando o vayan arrojando paulatinamente de esta colocación de un bono o de una obligación, para que al final puedan pagar el principal respectivamente. En base, obviamente, a esas perspectivas, puede decir la empresa: caray, se nos está viniendo el tiempo encima. Ya estamos por llegar al año 20, supongamos que estemos situados en el año 19, estamos por llegar, ¿qué vamos a hacer al respecto? Todavía no tenemos la salud financiera considerable para poder pagar el principal. Entonces, ¿qué es lo que hacen comúnmente las empresas? Pues es una reestructura de deuda. Buscan, obviamente, emitir otro bono a un determinado tiempo, que le parece 10 años más, ¿sí? Y obviamente en cada uno de los años van haciendo la misma mecánica y pagando intereses cupones, van fraccionando sus procesos de manera cíclica para que con el objetivo que en el año 10 obviamente ya pueda alcanzar
Esto es por un ejemplo, puede hacerlo al año 5, al año 8, depende, pero ya puedan pagar obviamente el principal respectivamente, ¿sí? Bajo ese esquema obviamente traen un grado de importancia las obligaciones porque van a poder hacerle frente a esas situaciones de contratiempos y la ventaja de hacerlos a largo plazo permite una mejor planeación respectivamente. También van a estar los instrumentos financieros, instrumentos de capital. Dice lo siguiente, los instrumentos de capital se encuentran dentro de un mercado diseñado por la formación de capital, ¿sí? Creación de activos fijos, mejorar el perfil de la empresa en el largo plazo, lo que comentaba hace un momento, al hacer una reestructura estamos mejorando el perfil de la empresa, ¿sí? Lo estamos dando más vida al respecto para que se siga consolidando y depende de las necesidades. Recuerde que el financiamiento no es malo, lo malo es no saberlo administrar y saber cubrir y cumplir con sus obligaciones pertinentes. O bien para el desarrollo de proyectos de largo plazo por parte del emisor. En ellos estaremos contemplando dos instrumentos principales. Mire, aquí ya mencionamos o ya da por visto alguna de las obligaciones que ya mencionamos en el pintarrón. Primero son las acciones y posteriormente los bonos corporativos. ¿Qué son las acciones? Bueno, las acciones son títulos de valor que representan la participación alícuota o proporcional de su tenedor en el capital social de la sociedad emisora, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser una participación, ¿sí? De que va a conformar la sociedad anónima. Obviamente, ¿cuál va a ser esa participación? Se le va a conocer como acción. Las acciones integran el capital social, de una sociedad anónima, ¿sí? El capital social con el que cuente la empresa va a ser el total de las acciones, obviamente el número de las acciones multiplicado por el precio de la acción, el precio que esté marcando el mercado al respecto. Y obviamente acreditan la calidad y derechos de socios, ya sea corporativos y patrimoniales, y su importe representa el límite de la obligación que contrae el accionista entre terceros y la empresa, ¿sí? Era aquí un poquito aterrizando el tema de que mencionamos, no podemos un momento endeudarnos más de lo que comúnmente tenga de participación inmiscuida la empresa. Bajo esa perspectiva hay que tener cuidado suficiente de no caer en manos de los terceros, sino que de cierta forma exista la participación de los accionistas, una participación activa dentro del mismo negocio de la empresa. Es por eso que de cierta forma integran el capital social, cada una de las acciones, con su precio de acción cada una de ellas, y conforme a las decisiones que se vayan tomando paulatinamente en el transcurso del tiempo, obviamente el precio de la acción va a tender a subir o a decrementar respectivamente. Características de las acciones. Primera de ellas es, no tiene una garantía específica que no sea el historial y el prestigio de la empresa emisora. Aquí está lo que comenté hace un momento. Punto número 2, no tiene un plazo definido, ya que como representa la propiedad sobre el emisor, dependerá de la vida de la empresa, ¿sí? La vida que tenga la empresa es como van a estar las acciones vivas respectivamente. Tercer punto, el precio de colocación establece en función de las condiciones reinantes en el mercado en el momento de su colocación. Sin embargo, nunca podrá ser menor al equivalente en moneda nacional de una unidad de inversión. Y punto número 4, hoy en día las pueden adquirir personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, ¿sí? Cualquiera de ellas que en un momento dado la empresa coloque acciones dentro del mercado, pues obviamente cuando hablamos de este tipo de personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, nos estamos refiriendo a los inversionistas que van a estar pues apostando por la empresa con el objetivo de conseguir un beneficio futuro al respecto. También las acciones se clasifican en cuanto a los derechos de sus tenedores en preferentes, comunes y serie o emisión. Y actualmente las acciones son nominativas, ¿sí? Es decir, las acciones tienen un valor al respecto de la empresa, ya sea de manera individual por acción o de manera total con el número de las acciones por el precio de la misma acción. Muy bien, en esta sesión que pudimos aprender, seguimos profundizando en lo que fue o lo que es finanzas bursátiles.
Conocimos asimismo varios de los instrumentos que se están colocando dentro del mercado bancario, principalmente los bancos, estos instrumentos que permiten colocar, allegarse de rendimientos, obviamente de los recursos que en un momento dado captaron por parte de los inversionistas, y también nos permitió conocer la parte del mercado de capitales cuando están presentes tanto el mercado accionario como en un momento dado la colocación de los bonos, respectivamente, que hacen comúnmente y sutilmente cada una de las empresas públicas que cotizan en la bolsa. Muy bien, de mi parte ha sido todo. Le agradezco la atención y nos vemos la próxima. Gracias.